La industria automovilística se ve potencialmente beneficiada por los nuevos artilugios tecnológicos. Eventualmente la inteligencia artificial logró adaptarse a muchos otros campos. Hace varias décadas atrás nadie se imaginaba en lo más mínimo cómo cambiarían los vehículos para la década del 2020. El siglo XXI ha venido cargado de innovaciones en todos los campos y materias, y el campo automotriz no se ha quedado atrás y ha sabido adaptarse a las diferentes necesidades y oportunidades. La tecnología es el impulso principal de cambios significativos a la hora de ver la conducción en los modelos nuevos. La inteligencia artificial no deja de extenderse en campos realmente fascinantes, lo cual logra impactantes resultados. La conducta autónoma reduciría considerablemente el número de accidentes provocados por errores humanos, o por lo menos eso es lo que se piensa. Adicionalmente, con el uso de cámaras y sensores, ya es realidad lo que se le llama autoconducción. Ya existen modelos con esta función en el mercado, pero queda mucho camino por delante para convertirlo en el estándar de las industrias. Pero la recién llegada de este tipo de modelos no deja de sorprendernos. ¿No te ha pasado que vas manejando cómodamente en la carretera tu auto y de repente alguien te llama al celular, pero tú no puedes contestar porque vas manejando? Sí, lo sé, es algo molesto, ya que la carretera exige una completa atención mientras se conduce, y los teléfonos celulares suponen un dispositivo difícil de ignorar. Situaciones así provocan accidentes todos los años, y el número de conductores multados por el uso al volante cada año es más grande. Afortunadamente hoy en día tenemos asistentes de voz que te ayudan a solucionar todos esos problemas y que se espera que para este año 2023 se perfeccionen aún más. Imagina contestar una llamada sin siquiera sacar el celular de tu bolsillo. ¿Tú qué opinas? El calentamiento global se ha convertido en un fenómeno que requiere reducirse y evitarse a toda costa, ya que el impacto a futuro puede ser significativo e irreversible en un solo par de décadas más. Por ello, la adaptación de motores capaces de funcionar con energías menos contaminantes o energías renovables se convierte en una brecha importante. Aunque la industria de vehículos continúa siendo dominada normalmente por vehículos convencionales, se espera que esto cambie en un par de años más, ya que muchos fabricantes y diferentes gobiernos están preparando a las futuras generaciones a transportarse utilizando energías renovables. ¿Te imaginas en un futuro conduciendo un auto totalmente eléctrico? Adicionalmente a todas estas mejoras antes mencionadas que se esperan en el año 2023, cabe recalcar un nuevo asistente de estacionamiento automático, ya que a veces las maniobras requeridas para estacionarse resultan ser un verdadero desafío para la mayoría de los conductores. Por esta razón, el asistente de estacionado trajo una facilidad incrementada a la hora de estacionar vehículos, y esto también representa un aspecto positivo para la seguridad vial de todos los usuarios y peatones, ya que este dispositivo, al ser controlado por la inteligencia artificial, es más preciso a la hora de maniobrar. La industria automotriz no ha parado de crecer a lo largo de las décadas. Los medios de transporte que utilizan motor dominan la forma de movilizarse a cualquier lugar. La tecnología es adaptada por esta industria para mejorar la seguridad y la facilidad de conducción. Adaptarse a las nuevas generaciones de la industria será su verdadero desafío. Con clientes cada vez más difíciles de complacer, la industria automotriz ha avanzado a pasos muy grandes. Y este 2023 estoy seguro de que tendremos muchas alegrías, ya que se avecina un futuro muy prometedor para la industria de los autos en general. De lo que más me ha gustado hasta la fecha que se le ha venido implementando a los autos es la comodidad interior con la que cuentan. Y a ver, ya que yo no soy una persona a la que le guste mucho manejar, y esto es porque simplemente no me apetece mucho hacerlo, yo soy más de ir en el celular, ya saben, escuchando música o mandando WhatsApp, pero si alguien se ofrece a manejar por mí, yo encantado, fascinado, así sea a la vuelta de la esquina. Así que en términos generales, en los autos nuevos podemos esperar 1. Mejores innovaciones tecnológicas, 2. Mejores interiores y 3. Mejores modelos.
Recuerda dejar tu like, ya que eso me apoyaría bastante a seguir sacando videos. Nos vemos hasta la próxima.